¿A dónde conducen los enojos individuales, los malestares que conviven con la realidad de cada uno y de cada una en sus hogares y la de sus hijos y la de sus entornos? ¿En dónde confluyen los debates del enojo frente a todo esto que nos desborda, que en muchos casos nos asfixia en nuestras posibilidades, en nuestros derechos? Recuerdo en el trabajo periodístico de lo que fue, hablo en particular de Río Cuarto después del 2001, cuando se realizaban las asambleas en las que se reunían vecinos y hablaban en un presunto sentido de igualdad o de equilibrio de voces y de roles sobre qué Argentina podía subsistir al que se vayan todos, ¿no? Porque en aquel momento había una fuerte premisa que era la de que se vayan todos, ¿no? Era el país de los 5 presidentes, de la crisis institucional, de un agobio tan fuerte y una falta de representatividad social, sindical y demás. Unos años antes habían surgido los movimientos piqueteros, en particular en Cutralcó y en Plaza Huíncul, que fueron de alguna manera las primeras representaciones de esos movimientos. Había una sensación de que había que barajar y dar de nuevo en todos los ámbitos, y un país no se baraja y se puede dar de nuevo, porque eso implicaría romper con todos los sentidos de la institucionalidad y del modo que pudo la Argentina fue reconstruyéndose, ¿no? en aquella etapa. Hoy pareciera como que esa ruptura con los niveles de representatividad genera una distancia y al mismo tiempo un mayor individualismo. Recién lo hablábamos aquí en la preproducción. En aquel momento no existían las redes sociales, por ejemplo, o ese encierro en aspectos tan personales de la vida social, ¿no? Hoy están también esas opciones. ¿Se puede generar una comparación entre lo que sucede hoy y lo que fue aquel final del menemismo y esa crisis institucional? Vamos a sumar a este análisis, partiendo también desde la mirada comunicacional, con la docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la profesora Ariadna Cantú. Profesora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, un verdadero placer. Igualmente. Sé que usted en particular, junto a Silvina Berti, trabajaron mucho desde la investigación, lo que fueron los tratamientos comunicacionales de aquellos cambios sociales que implicaron el nacimiento de los movimientos piqueteros, las asambleas, del final del menemismo, los movimientos que se dieron en el 2001, 2002. ¿Qué mirada tiene de lo que sucedió en aquel momento a partir de esa profunda investigación que realizaron desde la universidad? Mira, en realidad, Pablo, nosotras, el equipo de investigación, que también estuvo formado en su momento por Adriana Rizzo, por Analía Brandolín, y que después ya sí terminamos trabajando Silvina Berti y yo, teníamos al colega Fara en algún momento también trabajando en esta investigación. En realidad nosotros trabajamos la protesta televisada primero y la recepción, qué pasaba en el momento en que esas noticias construidas de la protesta social se encontraban con el público, y trabajamos en los periodos actuales en el que íbamos analizando los textos televisivos y después más adelante del diario Puntal, que en ese momento todavía era diario, era un medio gráfico diario. No trabajamos particularmente la crisis del 2001, pero sí, cuando uno trabaja un tema, empieza a rastrear qué pasa, qué características tiene este país en torno a la protesta, ¿no? Y entonces ahí fue esa reconstrucción del
último periodo histórico, porque sinceramente, como decimos con Silvina en un artículo, Argentina es un país rico en protestas, ¿no? Entonces, al principio queríamos como buscar hitos desde el principio del siglo pasado hasta la actualidad, y era una profusión de protestas importantísimas, ¿no? Como grandes hitos, nosotros podemos pensar en aquel registrado de la Patagonia Rebelde, ¿no? Y esas grandes protestas que se sucedieron en el sur del país, el Cordobazo, pero nosotros, bueno, empezamos a registrar a partir de muchas autoras que trabajan estos temas. Digo autoras porque hay como grandes investigadoras como Maristela Esbampa o Norma Giarraca, que han trabajado toda la cuestión de la protesta. Y entonces empezamos a registrar qué pasó desde el regreso a la democracia hasta acá, ¿no? O hasta unos años después del 2001. Y en realidad ahí las y los autores plantean que hay como ciclos de protesta, ¿no? Que se caracterizan por algunas cuestiones que los unifican. Entonces el regreso a la democracia, ¿no? Que fue como una etapa, podemos decir, refundacional para la Argentina y para nuestra democracia, se presentó en esos primeros años de Alfonsín con algunas características las protestas, muchas vinculadas, por supuesto, al tema de los derechos humanos, ¿no? Y a toda ese pedido de justicia por los crímenes cometidos por la dictadura. También había protestas sindicales, ¿no? Muy fuertes, que en realidad estaban intentando recomponer los derechos laborales de los trabajadores. No nos olvidemos, los que tenemos alguna memoria, y todavía éramos un poco, ya teníamos conciencia en la época de Alfonsín, que siempre se habla de los 13 paros nacionales que se le hicieron a Alfonsín, ¿no? Y entonces era una época de reclamos sindicales fuertes, y también, y que ahí fuimos como la ciudad fue un poco protagonista de las protestas, había toda una solicitud, un pedido de recomposición de los presupuestos para salud, de educación, ¿no? Y todos recordarán acá el famoso los nenes de papá, que se produjo en el momento que vino Alfonsín. Entonces, esa primera etapa tiene esa característica. El segundo ciclo, que empieza con el menemismo, y ahí hay una cuestión que siempre me llamó la atención. Esa fue mi época de estudiante universitaria, y entonces hay como un recuerdo de que a Menem no se le hizo nada, que no había protestas. Y sin embargo yo recordaba siempre, por ejemplo, las protestas enormes de fraternidad, ¿no? Para que no se privatizaran los trenes, que eran protestas de paros que duraban meses, y que por supuesto, como no se les pagaba a los obreros, había toda una solidaridad buscando fondos de huelga. Entonces, a veces la memoria nos juega en contra, o la comparación de un periodo inmediatamente anterior nos hace pensar que en ese momento no hay protestas, ¿no? Ahora, profesora, en esas protestas que usted revela de lo que fue la época del alfonsinismo, con los paros con Saúl Ubaldini, lo que pasó con el menemismo después con la destrucción de las empresas públicas, en particular los ferrocarriles y demás, había una protesta representada o colectiva o que estaba conducida por algo que me parece que en la Argentina fue cambiando. No sé si a partir del 2001, y eso quería consultarle, o tiene más que ver con estos tiempos. Me parece que te estás refiriendo ahí, hay un tema, ¿no? Sí. Y que ya se ve en el menemismo, que es la pérdida de potencia del sindicalismo, ¿no? Pensemos también en una cuestión política, el sindicalismo absolutamente representado por el movimiento peronista, y tiene enfrente un presidente peronista, más allá de lo que uno pueda decir de Menem, ¿no? Y pueda discutir acerca de
bueno, el peronismo, la gente va a decir que es un poco que puede abarcar extremos ideológicos, ¿no? Pero bueno, me parece que esto genera un retraimiento del sindicalismo, y por eso se va a hablar en este periodo del menemismo en protestas mucho más puntuales y mucho más defensivas, ¿no? Aparece, por ejemplo, no sé si vos te acordás de las mujeres campesinas, ¿no? De las mujeres, claro, de las pequeñas, que empiezan a defender a su pequeña producción agropecuaria, porque la deuda que empezaban a tener hacía que se empezaran a rematar los campos, ¿no? Y lo mismo con otras pequeñas empresas. Entonces empiezan a aparecer estas focos de protesta mucho más puntuales y por fuera del sindicalismo tradicional, ¿no? Y aparece después, cuando esto empieza a pegar en las pequeñas empresas, otra cuestión que es cómo se empieza a dar desde el interior del país focos de protesta. Entonces no están en los grandes centros urbanos, no están en Rosario, no están en Córdoba, no están en Buenos Aires, empiezan a aparecer en los vértices del país, ¿no? Y ahí aparece el piquete, ¿no? Y el primer piquete, como vos bien decías, es el del 1996 en Cutralcó, que lamentablemente termina con Teresa Rodríguez asesinada en ese piquete, ¿no? Por fuerzas policiales, y que son piquetes que no tienen representación sindical, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a haber una gran masa, ya no de trabajadores, sino una gran masa de desempleados, que no son contenidos por ninguna estructura sindical. Y eso empieza a cambiar en ese momento, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que caracteriza toda la época de Menem hasta llegar al 2001 es esta cuestión de cómo las protestas son puntuales, son en las márgenes y no en los centros, en los grandes centros urbanos, y aparece el piquete como un método de lucha, ¿no? Que después se va traspasando, ¿no? Aparece en Tartagal, bueno, si los que tenemos un poco de memoria, tenemos Jujuy, el perro Santillán, ¿no? Y las grandes protestas estatales en esos lugares. Pero también aparece como un periodo que, si uno lo estaba transitando, decía, bueno, mirá lo que está haciendo Menem, y nadie protesta. Y no es que nadie protestaba, sino que era otro tipo de protesta, ¿no? Ya no era el paro general, o los 13 paros generales hechos Alfonsín por sindicatos que tenían representatividad, sino empiezan a aparecer estas otras representaciones que, si se quiere, son también más horizontales, ¿no? Esa lógica tuvo un momento como de implosión en el 2001, 2002, con muchas variables, ¿no? Que empiezan a determinar una lógica que por lo menos en la Argentina no era habitual, digo, lo de los cacerolazos, las asambleas, un momento muy disruptivo en materia de expresión popular. Exacto, ese sería como el tercer ciclo de protesta, ¿no? El 2001, que debe ser el momento más estudiado de las protestas, incluso por esto que decís vos, estos nuevos actores que aparecen, que en realidad son dos. Los cacerolazos por ahí están más ligados a los ahorristas, ¿no? Cuyos ahorros quedaron atrapados primero en lo que se llamó el corralito y después se conoció como el corralón, ¿no? Porque al principio podíamos sacar algunos ahorros y después ya quedó totalmente capturados en las asociaciones bancarias. Entonces había toda una protesta que tiene que ver con un actor que es mucho más de clase media, ¿no? Vinculado a los ahorristas. Y aparece después este fenómeno que no solo fue estudiado desde las universidades, sino también documentado, y venían documentalistas extranjeros a filmar esta cuestión de las asambleas, ¿no? Como algo tan novedoso, tan horizontal, muy vinculado a lo territorial, porque si te acordás, las asambleas tenían que ver con los barrios, ¿no? Reuniones en las plazas, ¿no? Y había todo un nuevo movimiento que apareció ahí muy fuerte, de lo cual
queda muy poco, ¿no? Uno por ahí escucha todavía alguna asamblea barrial en algún barrio porteño, pero que fue un fenómeno que desapareció como tal, ¿no? Sí, me parece que hubo otro fenómeno disruptivo que genera que la asamblea se reconvierta en otra cosa. Lo podemos plantear acá en Río Cuarto en el 2008, por ejemplo, muchos de quienes eran protagonistas de esas asambleas terminaron movilizándose a la par del campo, en una rareza de que a lo mejor requiera un análisis más puntual. Pero digo, también me parece que el kirchnerismo movilizó desde otro lugar a muchas de esas voces. A mí me parece que ahí apareció de nuevo como una especie de militancia popular. Sí, y el kirchnerismo, por eso ahí aparece como una época de ruptura en estos ciclos de protesta, ¿no? Por ahí algunas medidas del gobierno, no nos olvidemos que cómo termina el gobierno de Duhalde, ¿no? El gobierno de Duhalde termina con Costec y Santillán asesinados en el Puente Pueyrredón en Buenos Aires, ¿no? Entonces aparece ahí también alguna expectativa con las primeras medidas del gobierno de Néstor Kirchner que aplaca un poco los ánimos, ¿no? No solo en términos de las medidas que fue tomando, sino también esa construcción de lo que se llamó la transversalidad, ¿no? Y entonces esta cosa de gobernar entre varios y que no fuera tan partidario, que construyó en los primeros momentos Kirchner, ¿no? Después ya se vuelca hacia el peronismo neto. Entonces eso produjo una etapa de retracción también de la protesta, ¿no? Me parece que por ahí en algunas cosas también podríamos pensar que en algún optimismo de alguna gente con el cambio que produce este outsider de la política haya hecho una retracción de la protesta, ¿no? Que en realidad no es que no exista. Creo que estamos en un periodo de protestas muy puntuales, específicas, ¿no? De sectores, muy sectorizadas, muy parcializadas. Permítame sí. pegar un saltito, un salto enorme en realidad, de aquella lógica a esta realidad actual para poder contextualizar qué es lo que sucede hoy. Mire, esta semana estaba leyendo algunos análisis políticos y sociales que comparaban lo que sucede en la Argentina con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Bolivia o en Chile, donde se produce la irrupción también de gobiernos de derechas, pero que inmediatamente provocaron reacciones sociales, algunas muy profundas, como lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Bolivia. En Chile ahora parece también un movimiento muy fuerte que comienza a contrastar con las políticas de Katz. Ahora, en la Argentina parece haber una tensión de esas que anteceden a algo que puede ocurrir y que no sabemos cómo, ni con quién, ni de qué manera podrían conducirse, ¿no? Pero hay como un malestar, como un agobio, pero que no parece estar representado. Sí, me parece que después tenemos como grandes hitos, como las movilizaciones por la universidad, ¿no? Que son masivas. Por ahí algunos métodos de protesta como los paros no son tan acompañados o son bastante criticados, pero las movilizaciones han sido masivas en distintos puntos del país. Entonces también aparece eso. Por supuesto que habría que indagar sobre las particularidades. El pueblo boliviano es un pueblo boliviano que estuvo siempre, sobre todo los sectores indígenas, ¿no? Como que estaban invisibilizados, y entonces aparece un presidente que les da visibilidad, y me parece que eso ahí motiva también. Hablo sin haber estudiado el tema, ¿no? Solamente desde lo que uno conoce. Entonces, por ahí también cuando se afecta, es un pueblo que aprendió muy recientemente a luchar por sus derechos, ¿no? Entonces puede ser que haya alguna cuestión ahí, pero bueno, habría que realmente analizarlo mejor para ver este tema.
Sí, Bueno, Pablo. pero en este análisis de los medios, Ariana, quiero cerrar Sí. con esta última referencia de cómo los medios también han ido expresando lo que sucedía en la Argentina y demás, y cómo se fueron dando los mecanismos o las etapas de protesta. Hoy nos encontramos con medios de comunicación que en realidad son unidades de negocios, que tienen, están muy posicionados frente al discurso hegemónico, acompañando ese discurso hegemónico, construyendo ese discurso hegemónico, y las redes sociales, que aparecen como otro elemento más individual, más de una expresión más particular, que no estaban, digamos, con la misma potencialidad en procesos históricos anteriores. Sí, de cualquier manera voy a ser optimista, que vos ves que a mí no me caracteriza eso, pero es otra profesora Cantú, que vamos a conocer, sí. Una profesora Cantú optimista. Una optimista. En este marco ser optimista es todo un logro. A ver. Mira, dos cosas. Los medios siempre fueron unidades de negocio, siempre se han posicionado, eso no es nuevo, ¿no? Ese fenómeno no es nuevo. El de las redes sociales sí es un fenómeno nuevo, ¿no? La cantidad de horas que pasamos en las redes sociales, y como las redes sociales a través de su algoritmo nos van encerrando, ¿no? Y nos van construyendo un ambiente en el que todos piensan lo mismo que yo, ¿no? Que lo vamos haciendo nosotros a partir de los me gusta que vamos poniendo y con quienes vamos interactuando, y entonces esa burbuja que construíamos antes, no es que antes no, pero la construíamos nosotros, ¿no? Siempre estaba esto de la percepción selectiva. ¿A qué medios íbamos? A aquellos medios que pensaban, nos reforzaban lo que pensábamos, ¿no? Solo que ahora ni siquiera tenemos la opción, tenemos que ganarle al algoritmo para que nos lleguen otros contenidos, ¿no? Eso no sería la parte optimista, porque eso sería, nos estamos encerrando en una burbuja y pensamos que contestar en un posteo y pelearnos con el otro que está posteando es participar. Pero esto ya pasó, digamos. Vos, Pablo, que estudiaste comunicación también, sabés que Lázaro te hablaba de la disfunción narcotizante, ¿no? De cómo la gente frente al televisor pensaba que estaba participando. Es decir, cada medio nuevo que apareció nos hizo pensar que eso iba en contra. Primero, en la muerte de los medios anteriores, y segundo, en que la gente estaba idiotizada frente al televisor, frente a la radio antes, y ahora frente a las redes, ¿no? Entonces, aparece como esa idea, que a mí siempre me gustó algo que dice Humberto Eco, que dice, si la televisión hubiese sido tan idiotizante como se pensaba, no hubiese existido el mayo del 68 en Francia, ¿no? Porque esos son hijos de la televisión. Entonces a mí me queda también ese tema, ¿no? No podemos pensar que porque estamos encerrados en las redes no vamos a salir en algún momento, o no va a pasar en algún momento que el pueblo se exprese por otros medios. Es interesante como punto de partida un nuevo debate. Bueno, la primavera árabe se construyó en las redes sociales, por lo cual, sí. O por lo menos tuvo una representación, no es que se construyó en las redes sociales, pero tuvo una representación a través de las redes sociales, sí. Por lo cual seguramente puede haber... 3J se construyó en las redes sociales, y mira el movimiento que generó. Entonces digo, y están esos movimientos, ¿no? La marea verde, digo, que... en momentos en que a lo mejor no es el sindicalismo, son otras representaciones, ¿no? Entonces me parece que hay ahí, lo que pasa es que por ahí estamos muy centrados en algunas figuras que fueron centrales para los movimientos de protesta. Y esas figuras hoy no están o están puestas en debate, y es interesantísimo por lo menos ponernos a pensar sobre estos aspectos. Ariana, quiero agradecerte muchísimo, la verdad que ha sido un enorme placer, y seguramente habrá nuevas convocatorias para que nos pongamos a pensar desde la comunicación también lo que está sucediendo con la realidad argentina y con su historia en esa construcción de los momentos que vivimos y en muchos casos padecemos hoy. Profesora, un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, abrazo para vos también, Pablo. La profesora Ariana Cantú.